Bienvenidos a Mundo al Día en esta edición de 19 de agosto. Soy Mateo Huertas y aquí les presento las noticias más importantes que pasan alrededor del mundo. Tragedia en Huelva. 3 personas mueren en un presunto ajuste de cuentas entre clanes del narcotráfico. Comenzamos nuestro recorrido por las noticias más relevantes de la semana con una tragedia que ha conmocionado a la localidad de Isla Cristina en la provincia española de Huelva. 3 personas perdieron la vida en un violento tiroteo ocurrido durante la noche del domingo en la barriada de El Rocío. Entre las víctimas se encuentra una mujer de 39 años que estaba embarazada de 8 meses, su madre de 62 y un adolescente de 16. De acuerdo con las primeras investigaciones, 2 hombres encapuchados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra varias personas. Uno de los atacantes habría utilizado un arma larga antes de escapar de la zona. El adolescente de 16 años, según las autoridades, no tendría relación con los clanes que estarían enfrentados y habría quedado atrapado en medio del ataque. La mujer embarazada, por su parte, también perdió la vida que esperaba como consecuencia de la agresión. Además de las 3 víctimas mortales, otras 2 personas resultaron heridas, una de ellas, un joven de 18 años que se encontraba en estado grave. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con enfrentamientos entre familias vinculadas al narcotráfico. El caso estaría conectado con una cadena de hechos violentos que se remonta a un homicidio ocurrido en Huelva el pasado septiembre del 2024. En el centro de esta investigación aparece un hombre conocido como El Baba, quien permanece en prisión provisional por su presunta implicación en aquel crimen. Según las investigaciones preliminares, algunas de las personas atacadas ahora tendrían vínculos familiares con él. Las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona para evitar posibles represalias y nuevos enfrentamientos. Y mientras España intenta esclarecer esta tragedia, en otra parte del mundo miles de personas enfrentan una emergencia de naturaleza completamente diferente. Pasamos ahora a Asia, donde un poderoso terremoto dejó decenas de muertos, cientos de heridos y miles de personas sin poder regresar a sus hogares. Casi 13.000 personas desplazadas tras el mortal terremoto en Indonesia. En Indonesia, la emergencia continúa después del potente terremoto que sacudió la isla de Flores y que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares. El terremoto de magnitud 7.7 ocurrió el sábado y provocó graves daños en distintas localidades. Los reportes disponibles el lunes situaban la cifra de fallecidos en 53 personas y la de heridos en más de un centenar, mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda, rescate y asistencia. Pero más allá de las víctimas mortales, uno de los mayores problemas es la cantidad de personas que pueden regresar a sus casas. Pero más allá de las víctimas mortales, uno de los mayores problemas es la cantidad de personas que no pueden regresar a casa. Las autoridades informaron que alrededor de 12.800 personas permanecían desplazadas en diferentes localidades de Flores. Muchos de los afectados pasaron una segunda noche durmiendo al aire libre por temor a que las réplicas provocaran nuevos derrumbes. La situación es especialmente difícil porque algunas viviendas quedaron completamente destruidas, mientras que otras presentan grietas y daños estructurales que hacen peligroso regresar. La preocupación también está relacionada con las numerosas réplicas registradas después del terremoto. Esos movimientos sísmicos mantienen a la población en alerta y dificultan las labores de rescate. Y aunque las autoridades continúan buscando a sobrevivientes y atendiendo a los damnificados, el terremoto de Flores deja nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades enteras frente a los desastres naturales. En América Latina, otro poderoso terremoto ha dejado una devastadora cifra de víctimas y ha obligado a Colombia a cambiar de la búsqueda de sobrevivientes hacia una nueva etapa: la recuperación de cuerpos y el inicio de la reconstrucción. Colombia entra en una nueva fase tras el terremoto, rescate de víctimas y reconstrucción. Una semana después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, el país enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años. El último balance oficial disponible situaba en 289 la cifra de personas fallecidas, mientras más de 4.100 resultaron heridas y 143 permanecen desaparecidas. Las autoridades explicaron que las cifras de fallecidos han tenido ajustes debido al proceso de verificación de los reportes iniciales. Los organismos oficiales están comprobando los datos entregados por equipos de rescate, fiscalía, medicina legal y otras instituciones para evitar duplicar nombres o contabilizar 2 veces a una misma víctima. Pero detrás de cada cifra hay familias que todavía esperan respuestas. En distintas zonas del país,
Los equipos de emergencia continúan trabajando entre edificios destruidos, viviendas dañadas y toneladas de escombros. Cali se encuentra entre las ciudades más afectadas. Allí, los equipos de rescate han concentrado esfuerzos en estructuras que colapsaron durante el terremoto. Uno de los puntos más difíciles ha sido el conjunto residencial Torres del Limonar, donde los equipos han logrado recuperar numerosos cuerpos mientras continúan las labores para localizar a otras víctimas. Bomberos de Cali, Bogotá y Jamundí, junto con miembros de la Armada, la policía y equipos internacionales, han trabajado de manera conjunta en estas operaciones. Colombia también ha comenzado a recibir ayuda internacional. Diferentes países han enviado suministros, equipos especializados y recursos económicos para apoyar las labores de emergencia y posteriormente la reconstrucción. La tragedia ha movilizado además a organizaciones civiles, empresas y ciudadanos que buscan colaborar con las comunidades afectadas. Y precisamente hablando de ayuda internacional, nuestra próxima noticia nos lleva nuevamente a Colombia porque Estados Unidos ha anunciado un importante envío de suministros para apoyar a los miles de damnificados por este devastador terremoto. Estados Unidos envía 10 toneladas de ayuda para los damnificados por el terremoto en Colombia. Y continuamos en Colombia, donde la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 ha generado una importante respuesta de solidaridad internacional. Estados Unidos envió cerca de 220.000 libras de suministros de emergencia, equivalentes a unas 10 toneladas, destinadas a apoyar a las personas afectadas por el devastador terremoto que golpeó al país la semana pasada. El cargamento incluye materiales fundamentales para atender las necesidades de las comunidades damnificadas, especialmente suministros relacionados con refugio, agua, saneamiento e higiene. La ayuda fue trasladada desde un almacén del Departamento de Estado de Estados Unidos ubicado en Miami con el apoyo del Comando Sur estadounidense. El objetivo es que estos recursos puedan llegar a las zonas donde miles de familias necesitan asistencia después de perder sus viviendas o sufrir daños severos en sus hogares. Este envío de suministros forma parte de una respuesta mucho más amplia del gobierno estadounidense. Estados Unidos elevó recientemente a 26.5 millones de dólares el monto total de su asistencia para Colombia después del terremoto. La nueva contribución representa un incremento de 11 millones de dólares sobre la ayuda anunciada inicialmente, destinada a fortalecer las labores humanitarias y apoyar la recuperación del país. Pero mientras Colombia recibe ayuda para enfrentar una tragedia natural, nuestra próxima noticia nos lleva a un escenario completamente diferente y mucho más delicado: el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Irán advierte que impedirá a Estados Unidos entrar al Golfo Pérsico, al Estrecho de Hormuz y al Mar de Omán. La tensión entre Irán y Estados Unidos vuelve a aumentar después de que el comandante en jefe del ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtiera que Teherán impedirá que las fuerzas estadounidenses regresen al Golfo Pérsico, al Mar de Omán y al estratégico Estrecho de Hormuz. Las declaraciones fueron contundentes y reflejan la profundidad de la confrontación entre ambos países. Hatami afirmó que la expulsión de Estados Unidos de determinadas posiciones en Oriente Medio ya se ha convertido, según su versión, en una realidad, y aseguró que las fuerzas estadounidenses ya no tendrán permitido regresar a lo que él calificó como su situación anterior en la región. El comandante iraní también dejó en claro que Teherán no permitirá que las bases estadounidenses vuelvan a operar como antes. Pero uno de los puntos más delicados de sus declaraciones tiene que ver con el Estrecho de Hormuz. Esta vía marítima es considerada uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio mundial de energía. El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y construye una ruta fundamental para el transporte internacional de petróleo y otros productos energéticos. Por ahora, las declaraciones del alto mando militar iraní dejan en claro que Teherán pretende mantener una posición firme sobre el Estrecho de Hormuz y utilizar su ubicación estratégica como una herramienta de presión dentro de las negociaciones y del conflicto. Y en medio de esta escalada, una nueva declaración del ejército iraní ha provocado todavía mayor preocupación internacional. Teherán anunció una recompensa económica para quien mate o capture a un soldado estadounidense. El ejército de Irán anunció una recompensa de $30.000 para cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, según declaraciones atribuidas al comandante del jefe del ejército iraní, el jefe de división Amir Hatami.
La propuesta contempla además una recompensa mayor si la persona que realiza la acción es una mujer. En este caso, según el anuncio, el pago se duplicaría hasta alcanzar los $60.000. El anuncio representa una nueva escalada en la retórica del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel y ha generado preocupación por el riesgo de que este tipo de llamados pueden incentivar ataques contra militares estadounidenses. Hatami explicó que la decisión habría surgido después de recibir numerosas solicitudes de ciudadanos que querían contribuir económicamente a los esfuerzos de la guerra contra Estados Unidos e Israel. Sin embargo, el propio contexto de la declaración resulta significativo. Pese a las amenazas y a la intensa confrontación entre partes, Estados Unidos no habría realizado una invasión terrestre de Irán, por lo que el anuncio no identificó un escenario concreto en el que soldados estadounidenses estuvieran expuestos a una posible captura por parte de ciudadanos iraníes. La declaración se produjo además después de nuevas amenazas relacionadas con el Estrecho de Hormuz, una de las principales rutas marítimas estratégicas del mundo. La tensión alrededor de esta vía marítima ha aumentado considerablemente durante este conflicto. Y mientras la atención internacional continúa concentrada en el Medio Oriente con estas delicadas afirmaciones, una emergencia sanitaria de proporciones alarmantes se desarrolla en África Central. En la República Democrática del Congo, un nuevo brote de ébola ha alcanzado una cifra de víctimas que lo convierte en uno de los episodios más mortales registrados desde que se identificó esta enfermedad. El brote del ébola en el Congo se convierte en el segundo más letal de la historia. La emergencia sanitaria que se vive en la República Democrática del Congo ha alcanzado una dimensión alarmante. El actual brote de ébola ya se convirtió en el más letal registrado en la historia del país y a nivel mundial. Ocupa el segundo lugar entre los brotes de ébola con mayor número de víctimas mortales. De acuerdo con los datos más recientes disponibles, se han confirmado 4.945 casos y 2.325 personas han muerto a causa de esta enfermedad. La cifra supera las 2.299 muertes registradas durante el brote que afectó a la República Democrática del Congo entre 2018 y 2020. Sin embargo, todavía existe una diferencia considerable con el brote más mortal registrado hasta ahora, la epidemia que afectó a África Occidental entre el 2014 y 2016, cuando alrededor de 11.000 personas murieron. Lo que preocupa especialmente a los especialistas es que la velocidad con la que está avanzando el brote actual es demasiado rápido. La epidemia fue declarada inicialmente en mayo y comenzó a la provincia de Ituri, pero posteriormente se extendió a otras zonas del país. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la transmisión continúa y que el crecimiento de casos está siendo excepcionalmente rápido. Y hasta aquí nuestro recorrido por las noticias más relevantes de la semana. Recuerde que si usted quiere más información sobre esta y otras noticias, no olvide visitar mundoaldía.net. Hasta la próxima.